Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Y bueno, pues vamos a seguir con una serie muy hermosa que se denomina Jesús, el hombre que cambió la y mi historia. Jesús cambió la historia, ¿verdad? Siempre hay un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea que sí cambia la historia del ser humano el Hijo de Dios Jesús. Hoy vamos a ir a la parte número 2, pero antes vamos a hacer una oración para poderle pedir al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, de conocimiento para poder seguir exponiendo de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo tan precioso, tan valioso, Señor, que tú nos prestas. Gracias, Señor, por tu misericordia que es mucho mejor que la vida, Dios. Pido que la unción de tu Espíritu Santo nos revele a Cristo, Señor, a Cristo Jesús, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo, y que el Hijo de Dios brille en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Ay, a mí me gusta mucho, mucho, me encanta esto de hablar de Jesús, el hombre que cambió mi historia. Y claro que también la historia, porque como le comentaba yo hace un ratito, ¿verdad? Jesús vino a hacer un cambio importantísimo en la historia. Por eso es antes o después de Cristo, ¿verdad? Hay que entenderlo así, antes o después de Cristo. Hoy vamos a la parte número 2 que se denomina los milagros. Sí, los milagros. Aquí en su ministerio Jesús, como lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Jesús vino a cumplir con la ley, con los requisitos, desde su nacimiento, su circuncisión, allí la presentación en el templo, el bautizo con Juan el Bautista, las tentaciones, con el diablo ahí en el desierto. Todo eso es un proceso, son etapas en las cuales el Hijo de Dios tuvo que vivir para poder llevar a cabo ese sacrificio que a usted hoy en día, si ya recibimos a Jesucristo, nos lleva a la plena convicción de que un día usted y yo estaremos en la presencia de Dios gracias a los méritos de Jesús y sobre todo perdonados, ¿verdad? Está haciendo mucho calor, ay disculpe, por eso me estoy aquí poniendo así el pelo porque se baja por el mismo calor, lo mismo que uno está transpirando. Vamos a hablar de los milagros y también el fuego del Espíritu Santo, claro que sí. Los milagros eran un acto de poder y compasión, eso ni duda cabe. Sin embargo, Jesús no los enfatizó muchas veces. Prohibía a la gente reportarlos, no quería que fueran el enfoque. Fíjese nada, piénselo, ¿eh? Veamos que él obraba más allá de lo físico. Él buscaba ministrar cuerpo, alma y espíritu, al ser completamente. Él buscaba ese tipo de ministración. Hay un pastor que se llama Mark Barterson, dice, si buscan milagros, probablemente no los encontrarás. Si buscas a Dios, los milagros te encontrarán a ti. No tiene nada de malo orar por milagros, pero que el enfoque de nuestra vida y nuestra búsqueda espiritual sea conocer más y más de Dios. Tomemos el tiempo para considerar algunos de los milagros de Jesús y cosas que nos revelan estos milagros. El primer milagro que Jesús llevó a cabo fue la conversión de agua en vino en una boda en Canaán. Los novios y su familia pues veían esto como algo muy importante. En la cultura hebrea esto era crucial, tener el buen vino a través de los días que duraba la fiesta. Y en ese tiempo era vino o era agua. No era un asunto de vida o muerte, claro que no. Sin embargo, Jesús decide actuar porque no es indiferente a los retos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Dios es maravilloso porque nada es demasiado grande para Él y tampoco porque nada para Dios es demasiado pequeño.
De la boda, Jesús viaja de Capernaum a una ciudad pequeña en Galilea. Y allí él comenzó a predicar y movido por misericordia, comenzó a sanar y a liberar a los que sufrían. Vamos a leer, a mí me encanta esto, el Evangelio según San Lucas. Vámonos al capítulo 5, ¿qué le parece? Versículos 17 al 20. Lucas 5, del 17 al 20 dice: Aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí estamos viendo un milagro extraordinario de parte de Jesús. Aquellos amigos, qué buenos amigos, metieron al paralítico como pudieron. Dice la palabra aquí, lo que acabamos de leer, que había una grande multitud, y hicieron un hoyo en el techo para poder meter a aquel hombre que estaba enfermo. Un hombre que estaba paralítico, un hombre que no caminaba. No sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Él estaba paralítico, si él era de nacimiento, no sabemos, pero dice que no caminaba, ¿verdad? Y que lo llevaban unos hombres en un lecho. Qué interesante cuando Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos usted y yo entrar en una reflexión muy, muy interesante. ¿Cómo hay enfermedades de veras que nos enferman? Enfermedades que nos pueden enfermar. Así como lo escucha. Estamos todos conectados, somos seres tripartitas, lo he dicho en otras ocasiones, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Si usted y yo estamos enfermos del alma, de nuestras emociones, se va a llegar el tiempo en que eso va a salir, va a manifestarse con una enfermedad. Hay gente que está odiando a muerte a otras personas, que no perdonan, que viven con resentimientos y amarguras. Y esas personas están con los huesos todos enfermos, con problemas de los intestinos, la gastritis, úlceras, porque están odiando, porque están resentidos. Las personas que tienen enfermedades, quiero hacer un punto de aclaración muy importante, ¿sí? No toda la gente que tiene problemas en los huesos quiere decir que necesita estar odiando, ¿sí me explico? O sea, hay varias causas por las cuales nos enfermamos. Aquí en este canal hay una clase que dice qué nos enferma, para que lo busque, porque son varios los puntos por los cuales usted y yo nos enfermamos. Primeramente porque somos una raza caída.
Pero la mayoría de las personas estamos nosotros experimentando resentimientos y amarguras para otras personas. Aunque digamos, no, yo no siento nada, todo está bien, bien que... Acuérdese lo que la palabra de Dios dice, el corazón es engañoso y perverso y solo Dios lo conoce. ¿Mm? Por decir algo. Jesús estaba mostrando que Él vino a perdonar pecados, Él vino a sanar lo interno, pero también vino a sanar lo externo. ¿Sí? Claro que los religiosos de la época, pues no, pues decían, y este que está blasfemando, ¿cómo se atreve a decir? Pues es que es el Hijo de Dios. Para Jesús, pues es más importante sanar el alma, porque el cuerpo Jesús lo puede hacer. Por eso Dios le dijo, Jesús mismo le dijo al paralítico, levántate, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Este hombre quería ser sanado físicamente y Jesús lo haría, pero Jesús podía ver la necesidad más grande que él tenía. Primero se enfocó en lo que más necesitaba, el perdón. Aún más importante que sanar el cuerpo, una vez más se lo repito, es sanar el alma. Y Jesús en todo lo que vino a hacer de su obra, de su ministerio, su obra redentora, sus milagros, todo lo que Él vino a hacer, podemos ver que Él veía las intenciones del corazón, tanto de sus discípulos como de las personas que lo rodeaban. Y aquí lo podemos comprobar una vez más. Él entendió y vio lo que vio porque los vio lo que pensaban los fariseos, por eso los desenmascaró. Cuando tú y yo queremos venir a Cristo, queriendo guardarle, ocultarle cosas que Él ya está viendo, no te recomiendo que lo hagas. Mejor sé honesta, sé sincera y dile, Señor, esto estoy guardando en la profundidad de mi corazón. Y eso te va a traer sanidad física, mental y espiritual. ¿Verdad? Jesús entendió lo que este hombre no entendía. El hombre posiblemente pensó, bueno, si yo puedo caminar, voy a ser feliz y para toda la vida. Pero Jesús sabía que no sería así si no trataba con su alma, si seguía en sus pecados. Él no iba a ser plenamente feliz. El corazón humano es engañoso. Nos podemos acostumbrar a los milagros de Dios. Dios hace algo y estoy agradecido genuinamente en el momento. Pero luego pasa el tiempo y me voy acostumbrando y tomándolo como que yo me merezco todo, ¿no? Tomándolo por hecho. Ah, Dios, ¿por qué no me haces estos milagros? ¿Por qué? ¿Quién eres o quién somos? Esto nos lleva a ser inconformes. Tenemos actitudes que no honran a Dios y nos roban el gozo. A Dios le importa mucho lo que tú traigas adentro, en tu corazón. Si tú y yo decimos que amamos a Dios y que somos la última refresco en el desierto, y no hacemos lo que Dios demanda en su palabra, ni abrimos nuestro corazón con Él, ni nos arrepentimos de nuestros pecados, ni siquiera intentamos de tener una vida diferente con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra fe es vana, no hay nada, porque a Dios no lo engañamos. ¿Cuáles nuestras actitudes por los milagros que ya Dios hace? Y no nada más es que, pues yo me acuerdo que hace mucho Dios hizo un milagro. Dios los hace en todo momento, simplemente yo aquí estoy ahorita, este es un milagro. Yo no me merezco lo que Dios me da, la seguridad de una casa, la seguridad de estar todavía aquí, o sea, todo lo que yo vivo 24/7 es un milagro de parte de Dios por su bondad, por su misericordia. Hay un factor humano. El Señor nos llama a tomar pasos de fe y obediencia en lo natural, pero conscientes que lo sobrenatural obviamente no lo puedo merecer, ganar o manipular. Eso viene de Dios. Y como Dios tiene sus tiempos y Él sabe en qué momento nos escucha, en Lucas 8, versículos 40 al 48,
Aquí podemos ver nosotros dos milagros continuos. Fíjate nada más, a mí me llama mucho esto la atención y esto que me gustaría, ¿verdad? Darle una explicación un poco más profunda, pero sí te la voy a explicar de alguna manera, para que sea entendible. Lucas 8, porque hemos visto a esta mujer, la mujer que tenía el flujo de sangre, que tenía hemorragias intensas, que ya había gastado todo y que ningún médico le había hecho el milagro, por decir algo, ¿no? Vamos a leerle en el capítulo 8 de Lucas, versículos 40 al 48. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios, para que lo anote, lo considere y podamos nosotros estar en la misma frecuencia, ¿no? Podamos estar buscando este, esta porción de la palabra de Dios. Permítame. Así que vamos a darle lectura. Yo aquí estoy buscando, me gusta hacerlo en el momento. Muy bien, aquí está. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, cuando volvió Jesús, ya sabe que él andaba en su ministerio, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa. Dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía, lo aplastaba prácticamente, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno de estos médicos había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negando, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies lo declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Es cuando Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Posiblemente esta mujer, no sé, ¿verdad? Si tenía algún tumor, algún cáncer, no lo sabemos. Lo que sí sé es que esta mujer, de acuerdo a la ley eh, judía, esta mujer estaba repudiada. ¿Por qué? En el libro de Levítico, déjeme buscarle la referencia bíblica. En el libro de Levítico, que era uno de los libros del Pentateuco, dice en las leyes sanitarias eh, que no podía una mujer cuando andaba menstruando, no puede estar en la cama nada más así o sus ropas. Era inmunda, pues, en pocas palabras. Cuando la mujer en esos tiempos estaba reglando con su menstruación, era inmunda. A los 7 días se purificaba, dice el libro de Levítico, ¿verdad? La purificación. Voy a buscárselo porque de veras es bien interesante que leamos esto. Inmundicia, el flujo de sangre. Le voy a dar aquí la referencia bíblica. En Levítico 15.
Allí en Levítico 15, en el versículo 19 al 33, vamos a buscarlo para que usted sepa que esto tiene un sentido todavía más profundo, ¿eh? No crea que es nada más, pues es una mujer que con reglas se puede, o con las hemorragias que trae puede hacer lo que quiera. No, 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 y menos en esos tiempos. No, 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 no se imagina usted lo que aquello significó y lo que hoy significa espiritualmente para nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando la mujer tuviere flujo de sangre, estamos hablando del libro de Levítico, el libro de la ley, uno de los libros del Pentateuco. En el capítulo 15 de Levítico, versículo 19, y usted lo puede leer hasta el 33, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y sigue diciendo que ni en la mesa ni en la silla donde se hubiera sentado, que todo lo que tocare sería inmundo, así como lo está escuchando. Léalo desde el 19 hasta el 33 del capítulo 15 de Levítico. Me voy hasta el 33, dice, y para el que padece su costumbre, y también para el varón y para el que tuviere flujo, sea varón o sea mujer, y sea hembra, serán inmundos. Ellos estarán prácticamente descontinuados, ¿sí? Por 7 días. Y luego ya después tendrían que consagrar o traer una libación o una ofrenda para que el sacerdote los considerara ya limpios. Le estoy así como quien dice, compactando esta explicación. Ahora le resumo. En los tiempos que Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, esta mujer estaba repudiada, porque no tenía una menstruación normal. Era una mujer que ya tenía hemorragias. Por 12 años, ¿verdad? Vivía en el rechazo de su pueblo, era inmunda de acuerdo a la ley, por lo cual nadie la tocaba. Ella vivía con una soledad y un rechazo impresionante. A lo mejor ella no evitaba salir porque sabía que iba a ser rechazada por su condición de enfermedad. Ella supo que Jesús iba a pasar por allí mientras él iba a hacer otro milagro también extraordinario con la hija de aquel hombre. Ella aprovechó eso para ir, meterse entre la multitud y tocar el talil o el manto de Jesús. No lo tengo aquí físicamente, pero yo se lo puedo resumir así. El talil es ese manto que usan los judíos hoy en día y que yo traje uno de Israel, pero lo tiene ahorita bueno, es de mi hijo, pues yo se lo traje a él. Voy a ir a comprar otro en mi tercera vez a Israel. Ya voy por 3 veces. Ese talil tiene 4 esquinas y tiene unas motitas o borlas que tienen nudos diferentes. Y en el idioma hebreo, cada palabra tiene un significado numérico, ¿sí? Tiene un significado numérico. El talil como tal, el manto que usan, Jesús es rabí, acuérdese que es maestro, él traía su talil, y aquella mujer quiso tocar el borde del manto porque tiene un propósito. Ella estaba apelando a la ley de Dios, al perdón, a la gracia, a la misericordia. Y Jesús no es que no haya sabido quién lo tocó, sino que él quería restaurarla ante la sociedad por el rechazo que ella vivía. Es bien bonito el estudio del talil porque cada nudo, los nudos, las vueltas que tienen, es un número que tienen un significado. Haga de cuenta que en cada mota, las 4 motitas o borlas del talil, haga de cuenta que usted y yo traemos la Biblia, 4 Biblias cargando. Para ellos tiene un significado de que Dios es todopoderoso y que el nombre de Dios es lo mejor y todo. Entonces ella, al querer tocar el talil de Jesús, el borde del manto, estaba apelando al amor de Dios, al perdón de Dios, a la restauración de Dios.
¿Me estoy dando a entender? Es una maravilla. Esta mujer era rechazada. Nadie se acercaba porque no, está inmunda. Cuando usted y yo estamos en Cristo, nuestro pecado nos aparta de los demás. Simplemente yo le invito para que vea usted una persona que se droga. ¿Es rechazado? ¿Alguien que se alcoholiza? ¿Es rechazado? ¿Alguien que se dedica a la prostitución, sea hombre o sea mujer? ¿Es rechazado? Bueno, cuando viene Jesús a nuestra vida, empieza el proceso de restauración y de limpieza y Él nos reincorpora ante el mundo, dándonos una oportunidad de vida. Por eso Jesús vio la persistencia de esta mujer. Por eso. Porque Él quería públicamente, como lo hizo, instalarla de nueva cuenta en la sociedad. Que dijeran, híjole, pues ya no la vamos a ver como la inmunda, como la abandonada, como la rechazada por las hemorragias que trae. Ya Jesús, el rabí, el maestro, ya la sanó. Ya podemos tocarla, ya podemos convivir con ella, ya podemos llevar una vida normal con esta mujer dentro de la sociedad. Espero que esto lo esté usted entendiendo. Es lo mismo espiritualmente, es lo mismo. ¿Cuántas personas hemos sido sacadas de una vida de miseria, de dolor, de oscuridad, de vergüenza? En el pecado cometemos muchos tremendos errores y horrores que nos avergüenzan hoy cuando lo pensamos con detalle. ¿En serio yo me atreví a hacer eso? Pues sí, la oscuridad, el pecado nos humilla. De verdad, entiéndalo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él viene y nos restaura. Y nos dice, yo te estoy dando una oportunidad de vida y todos lo tienen que ver. Pero esa mujer fue persistente. No le importó, ¿verdad? Que lo habían agarrado a trancazos y le hubieran jugado lo que le jugaban a los leprosos, que los echaban a las orillas de la ciudad a pedradas, porque tenían miedo a contaminarse y porque estaba también escrito en el libro de Levítico. Nadie podía acercarse, inmundo. ¿Sí me explico? O sea, puede leerlo. Esta mujer dijo, no me interesa. Yo voy en busca de mi milagro. Voy a apelar a la palabra de Dios, lo que traen ahí las borlas, a lo que dice la palabra. Como le comento, cada motita que está colgando del talil de los judíos, para ellos representa una Biblia, la palabra misma de Dios. Usted y yo ya la tenemos. Y ya tuvimos la venida del Mesías. Sabemos que Jesús es el que intercede por usted y por mí. Qué hermoso. Ella no le importó empujar y tocar el borde del talil, de la túnica, del manto que el rabí, que el rey de la gloria Jesús traía como judío que era. Le recuerdo que él vino a cumplir la ley, no vino a evadirla. Eso Dios lo considera mucho. Que a pesar de su condición y de mi condición, usted y yo tengamos ese deseo de buscar cada vez más y más tocar a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria la persistencia en la búsqueda de Dios? Porque Dios nos llama siempre a estirarnos en fe y en obediencia. Nos cuesta mucho trabajo obedecerle. Y la fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pedro y Andrés habían estado pescando también toda la noche, hablando de más milagros. Y no habían pescado nada. Ellos eran pescadores de oficio, que siempre, toda su vida se habían dedicado a eso. Sabían lo que era ese oficio. Sabían el mejor lugar, la mejor hora, todo. Ellos echaron la red en donde ellos sabían que había bancos de peces y no pescaron nada. Jesús dice, echa la red del otro lado del barco. No tenía sentido mover la red 3 metros en el mismo momento, pero ellos tomaron ese paso de fe y obediencia.
y se manifestó otro de los grandes milagros de Jesús. La red se llenó de peces. Esto sucedió en lo que podemos llamar su contexto de trabajo como pescadores. Los milagros no son limitados a una iglesia, los milagros de Jesús. Dios quiere obrar milagros en el contexto de nuestras vidas. Allí el Señor está presente para hacer algo más allá de lo que podemos nosotros en lo natural pedirle o sentir. Pero bueno, eso es por los pescadores. Pero volvamos a la historia de la mujer, porque acuérdese que también Jesús iba a hacer un milagro porque la hija de Jairo estaba muriendo. Esto sí era de vida y muerte, ¿verdad? Sin embargo, cuando siente que poder sale de él con la mujer de flujo, él se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Hasta Pedro dice, pues, Señor, ¿cómo preguntas eso? Pues si son miles de personas o cientos, y tú dices quién me ha tocado, pero Jesús insistió porque él quería restaurar a esa mujer en la sociedad y también exhibir que era una mujer de fe. Este es el único momento que está registrado en los evangelios de Jesús llamándole a alguien hija. Es la primera vez. ¿Qué estaba haciendo Jesús otra vez? Sanando su alma del rechazo. ¿Se acuerda del paralítico? ¿Sí? Que estaba, que sus amigos lo metieron por un agujero enorme. Bueno, que le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en esto, en lo cual nosotros en esta clase vimos que empezó con este milagro de ese hombre paralítico. Pero veía que sus pecados eran los que necesitaban ser sanados. Aquí con esta mujer también, ¿verdad? Esta mujer necesitaba ser sanada del rechazo y del abandono que ella estaba viviendo. Y dijimos, ¿verdad? Y lo vamos a volver a repetir. Jesús no solamente nos hace milagros en lo físico, Él empieza a hacérnoslos de adentro hacia afuera. Para Dios, es para Jesús que es Dios, cuando le dice, tu fe te ha sanado, que le dice a esa mujer. Esto era importante que no pensara que era el manto de Jesús que la sanó, sino su fe en Él. Ella tenía que tener en su corazón muy dentro, seguramente que ella sabía en su corazón que Jesús era el Mesías. Y lo hizo público ella. Esta mujer ya estaba sana. Ya podían abrazarla, podían convivir con ella, ya podía ir a la sinagoga, ya podía hacer muchas cosas. Cuando nosotros buscamos a Jesús, quizá pedirá más de lo que originalmente planeábamos nosotros dar. Pero te puede dar infinitamente más de lo que te atreverías a pedir o pensar, dice Timothy Keller. Ahora con la hija de Jairo, ¿qué piensan que estaría sintiendo Jairo? Aparte del dolor sofocante de la noticia de la pérdida de su hija, yo se lo puedo decir, perder un hijo es otra cosa. Yo perdí uno, el mayor, y quiero que sepa que es un dolor que no tiene nombre. Que si yo no estuviera en Cristo, pues no estaría aquí, ¿verdad? Simplemente. La frustración, el dolor que sentía Jairo y quizá el enojo de que él llegó primero y que Jesús se detiene con una mujer, pues a lo mejor eso lo puso a pensar dos, tres veces qué está pasando aquí, cómo esta mujer está tocando al maestro si yo vengo primeramente porque mi hija se está muriendo, o sea, ¿qué está pasando, no? A lo mejor pudo haber pensado Jairo, bueno, le está quitando el tiempo y estos momentos son apremiantes. A veces podemos nosotros ser así, ¿verdad? Actuar de esa manera, queremos que nuestros milagros se nos hagan al instante porque sentimos que son los más importantes que otros. Pero no debemos de ser así porque Jesús es grande para todos.
A veces pensamos que nuestras necesidades son más grandes que otras, que nuestros problemas son más grandes que otros, y no, todos mientras estemos en esta carne, en este tiempo que Dios nos permite la vida en el mundo, porque es un tiempo nada más, todos los problemas, las situaciones que vivimos tú y yo, todas son importantes para Dios. Entonces, no sabemos qué estuviera sintiendo Jairo, a lo mejor ya estaba desesperado, no sabemos. Jesús ayuda a todos los que vamos con Él, con fe. En Lucas 8, versículos 50 al 55, vamos a darle lectura ya para concluir. Lucas 8. Vamos a leer Lucas 8, del 50 al 55. Dice de la siguiente forma, dice aquí está. Dice la palabra del Señor, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Acuérdese que él estaba en un dilema terrible porque su hija estaba muy grave, no sabía, ¿verdad? Si iba a vivir o iba a morir. Pero alguien les dijo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba hablando, alguien vino de la casa de Jairo y le dijo que su hija había muerto. No, ya no le digas, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Entonces fue cuando estamos dándole lectura en el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijeran lo que había sucedido. A Jesús no le interesaba estar en las primeras noticias porque había resucitado una muerta o porque estaba haciendo milagros, como ya lo hemos manifestado, ¿verdad? Al principio. A Jesús, Dios mismo, le interesa llevar su palabra para dar sanidad al que está oprimido, para dar libertad, no nada más para hacer públicos sus milagros. Porque mucha gente, yo me he dado cuenta a lo largo de los años en el Evangelio, hay gente que llega a las iglesias o a los grupos de oración o de reunión a pedir milagros porque andan desesperados. Y es natural esto, somos humanos y todos, así como Jairo, como la mujer del flujo, como el paralítico, todos tenemos necesidades y todas las necesidades pues son importantes para Dios. Pero muchas de esas personas van por el milagro nada más y reciben el milagro y ya no vuelven, ya no se acuerdan de quién se los hizo y se olvidan de todo eso, y no es el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios es que usted y yo empecemos a caminar en una relación plena con Él. Yo me doy cuenta cuando viene gente a pedir oración porque están enfermas, porque tienen la necesidad de ese milagro de sanidad, o problemas que traen en su casa con sus matrimonios, con sus hijos, pero creen que los milagros es algo express de parte de Dios, como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que lo podemos pedir los tres deseos y todos felices, todos contentos. No, déjame decirte algo, mi amiga, mi amigo que me estás viendo, Dios no actúa de esa manera. Él tiene el poder para hacerlo y quiere hacerlo, pero a Él le interesa mucho que ese cambio se lleve a cabo de adentro hacia afuera. Porque, te repito, hay gente que recibe el milagro, ¿verdad? Un milagro sobrenatural, enfermedades sanadas, enfermedades terminales sanadas, muertos resucitados, o esa deuda que tú tenías, de repente llega un milagro y la pagaste. ¿Cómo pasó eso? Son milagros extraordinarios. Pero ese no es el cambio que Dios quiere en ti, ¿verdad? De verte que nada más un ratito le agradezcas. Dios quiere que caminemos en obediencia y que nos enseñemos a valorar
todo lo que el Hijo de Dios nos vino a dar a través de su muerte, de su resurrección en la cruz. De todo, porque todo eso fue todo un proceso lo que Él vivió. Y todo tiene una enseñanza para nuestras vidas. Si Él nos hace ahorita un milagro, el que estamos necesitando con urgencia, pues con urgencia lo vamos a recibir y ni siquiera lo vamos a valorar. Y nuestra condición va a ser la misma, la misma. Hay una porción de la palabra de Dios que me gusta mucho, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera, déjame buscártela, que dice el Señor, amado, yo deseo que seas prosperado, ¿verdad? Aquí dice tercera carta de Juan, versículo 2. Es nada más un capítulo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es un versículo poderosísimo. Tercera de Juan, no se le olvide, la tercera carta de Juan nomás es un capítulo en el versículo 2. Aquí Dios hablándole a Juan, hablándole a la iglesia, hablándote a ti y hablándome a mí. Dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Fíjate, qué importante, que tengas salud. Y luego dice, así como prospera tu alma. ¿Cómo está prosperando tu alma? ¿Mm? ¿Te has puesto a pensar? Queremos ser prósperos, queremos tener todo, salud, todo lo mejor, pero nuestra alma, ¿qué progresos, qué cambios está experimentando? Acuérdate que el alma es el asiento de las emociones, de las pasiones, del intelecto, de la mente, de la voluntad. Uh-huh. El espíritu, pues es la parte que Dios reservó, ¿verdad? Es el aliento de vida, lo que Dios reservó para tener esa comunión con Él. Y el cuerpo, pues es este vestidito hermoso con el que nos paseamos en el mundo. Es nuestra vestidura, con la que nos andamos por aquí, en la playa, en la calle, en aquí, todo. Es con lo que porque no somos nada más puros espíritus caminando. ¿Te has fijado tú en gente que está muy millonaria, que prospera de la noche a la mañana? ¿Si has conocido gente así? De manera ilícita o de manera no ilícita, simple y sencillamente que prospera. Dices tú, híjole, qué barbaridad. Y yo que soy hija de Dios, pues no tengo todo lo que esa persona tiene. Uh-huh. Pero así como prosperó en la parte física, que se fue hasta arriba, su alma no prosperó y se quedó abajo. Por eso esas riquezas no perduran. A rato caen porque no hubo algo que fuera a la par. Dios quiere que tú y yo prosperemos primeramente en lo interno para poder tener la prosperidad también en lo físico, en lo que anhelamos. Por eso esas riquezas malavidas, esas riquezas que no están dentro del plan y propósito de Dios, no son no son perecederas, no son ¿cómo te quiero decir? A lo mejor es la palabra no correcta, pero bueno, no perduran, sino que se esfuman como el humo, como la niebla que surge en la mañana y en la tarde ya no hay nada. ¿Sí? ¿Por qué? Está como la parábola de aquel hombre necio que estaba haciendo planes para engrandecer más su bodega, para meter más grano en el Nuevo Testamento. Y le dice, necio, esta noche tomarán tu alma y tú estás pensando lo demás. Porque su alma no había prosperado. Dios no quiere que estemos en la miseria económica, porque la maldición de la pobreza es otra cosa. Nada tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. Eso es de acuerdo a cómo nosotros no hemos prosperado en nuestra alma. ¿Y sabes dónde empieza esa prosperidad en nuestra alma? En la aceptación
del plan redentor de Dios para ti y para mí, que es aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú no lo tienes, tu alma no está prosperando. No hay nada. Hay que hacer la oración, ¿verdad? De fe, decirle, Señor Jesucristo, yo he decidido recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero que vengas a mi vida, la transformes, me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa y sigas revelándote hasta el último día que yo viva en esta tierra, sigas revelándote en mi condición, en mi vida, cómo estoy por dentro, lo que tú quieres que yo cambie. Cámbialo, ayúdame a hacerlo, Señor, porque yo quiero prosperar. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Espero que esta clase te haya gustado. Es una platiquita a gusto, pero basada en la palabra de Dios. Es una clase, pero yo trato de hacértelo de la manera pues más normal, como dos personas humanas que somos, como personas adultas. Espero que te la pases muy bien. El Señor bendiga tu vida y que bueno, seas prosperado, prosperada en tu alma y para que tengas toda la prosperidad de Dios. Bendiciones.